estadios 3 son los agresivos, los estadios 2 son los localmente agresivos, pero intermedios en definitiva, y los estadios 1 son los que estarían en reposo. Y la conducta variará de tratamiento dependiendo esto. Y luego está este sistema de tapificación también, la vértebra, ¿no es cierto? De Weinstein, Boriani, Vigianini, que lo divide como un reloj, ¿no es cierto?, en 12 cuadrantes, y que además lo divide, ¿no es cierto?, si la ubicación es a nivel extraóseo, óseo superficial, óseo profundo, peridural o hay compromiso dural. ¿Ya? Esto todo en base a las posibles implicancias en el tratamiento quirúrgico. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de algunos tumores benignos. El osteomastoide es un tumor con bastante frecuencia, generalmente en los adolescentes y adultos jóvenes. Es un tumor formador de hueso y que produce un tejido fibroso circundante muy vascular. Se presenta con cierta frecuencia en los elementos posteriores de la columna, 20%, siendo mucho más frecuente en el aparato apendicular. Y en general se manifiesta como dolor inicialmente nocturno, que responde en general a los AINE, lo clásico, lo descrito, que se apacigua o disminuye el dolor con la aspirina. Depende de la ubicación, si es generalmente lumbar, puede asociarse a escoliosis antálgica, y cuando se manifiesta de esta forma, una escoliosis dolorosa, en definitiva, se ubica en el ápex de la curva. La frecuencia de ubicación, entonces, mayoritariamente es lumbar, y el resto de los sitios anatómicos de la columna con menos frecuencia, los elementos posteriores, como les decía, y tiene un nidus que no debería pasar del 1,5 centímetros, porque ya después de esto podría confundirse con el osteoblastoma. En general tiene borde esclerótico, y el escáner, sin duda, es uno de los mejores métodos diagnósticos. Nos permite ver su ubicación y claramente su forma, que nos da la orientación. El centigrama también nos ayuda bastante como lesión única, monostótica, hipercaptante. Y la resonancia en general no se recomienda su uso porque puede ser bastante confundente, excepto que haya alteraciones neurológicas. Como también dijo Marcelo, se trata de una enfermedad autolimitada y que pudiese tratarte en forma médica, sintomática, con antiinflamatorio, pero que puede tener una larga duración, y ahí es donde surgen los problemas, en definitiva, porque la tolerancia a este tipo de tratamiento puede ser más o menos baja. No hay reportes en la literatura de malignización ni metástasis, por lo tanto corresponde efectivamente a un tumor benigno. Pero siempre hay que diferenciarlo del osteoblastoma, porque ya ahí este es mucho más agresivo localmente. En el caso de que se manifieste con escoliosis, sí hay que tener probablemente una conducta más quirúrgica, dado que la escoliosis que produce, que es antálgica, luego de un cierto periodo, que más o menos son 15 meses de dolor, puede transformarse en una escoliosis fija. Bueno, como para evitar la deformidad fija, que sea reversible, probablemente hay que actuar antes. Y tiene un buen porcentaje de mejoría en cuanto a la deformidad cuando se actúa quirúrgicamente antes, logrando corregir la deformidad sin instrumentación, digamos, solamente retirando el tumor. Entonces, el tratamiento quirúrgico, cuando se logra la excisión completa, se logra un 95% de los casos de inmediato el alivio del dolor. El riesgo de recurrencia es bajo. La resección intralesional debe ser asistida con radioisótopo, no siempre disponible, y esto es para ver si usted ha logrado resecar completamente el nidus. En cuyo caso, si no está disponible, entonces se recomienda la resección en bloque para asegurar la excisión completa. Hay técnicas que se han utilizado con mucho éxito en el aparato apendicular, que son el gold standard en algunos casos, como la radiofrecuencia, y que también en columna tienen su indicación,
pero que hay que tener cuidado según la ubicación del osteomastoide, porque si este se ubica cerca de los elementos neurológicos puede producir un daño. El siguiente tumor, que tiene la misma estirpe histológica, digamos, pero de diferente tamaño y a veces diferente comportamiento, es el osteoblastoma. Indiferenciable histológicamente, pero sí el tamaño es mucho mayor. Se ubica también en los elementos posteriores, puede debutar con compromiso neurológico y con extensión epidural. La matriz puede ser mixta, mayoritariamente son con componente lítico. Y en los estadios 3 de Anakin son invasivos, muy similar al TCG, y tiene un riesgo aquí descrito en la literatura de malignización, que pareciera ser no tan bajo, sobre todo de sarcomatización del tumor, no de metástasis, sino de que se sarcomatice. Se presenta en 3 formas de presentación, uno similar al osteomastoide, pero de mayor tamaño. Otras son lesiones líticas expansivas con múltiples calcificaciones, y una tercera es una lesión expansiva con una gran matriz multifocal, como el que se ve en el escáner de un paciente que tuvimos que tratar nosotros hace muchos años atrás y que localmente se comportaba de forma muy agresiva, con una histología para osteoblastoma. El cintigrama es hipercaptante y en la resonancia se recomienda su uso especialmente cuando hay compromiso neurológico. ¿Cuál es la indicación de tratamiento? En general, la resección para los estadios tipo 2 puede ser intralesional, pero con un riesgo de recurrencia no tan alto. Y en los estadios 3, o sea, los agresivos, se recomienda la resección en block si es posible. Acompañado de radioterapia postoperatoria. Son tumores radioresistentes, pero se recomienda la radioterapia como para tratar de disminuir un poco más la recurrencia local. El quiste oseneurismático, frecuente, digamos, un 15% de los tumores primarios de la columna, habitualmente compromete los elementos posteriores, pero también puede extenderse a los elementos anteriores, son de pacientes entre la segunda y la cuarta década, habitualmente a nivel torácico, y puede tener compromiso de vértebras contiguas. Se manifiesta en la radiografía simple como lesiones osteolíticas. En el escáner, como se ve aquí, son lesiones osteolíticas que pueden tener diferentes comportamientos de Anakin dependiendo del tumor, ¿no es cierto? En este caso pareciera ser más un Anakin 3 con compromiso peridural, pero hay algún grado de esclerosis en los bordes, o sea, se nota un crecimiento lento. En la resonancia, lo característico, no patognomónico, solo característico son los niveles fluido-fluido, como se ve abajo, ¿no es cierto? Con niveles líquidos, que también se pueden ver en algunos casos en el escáner. Es un tumor muy vascularizado. El tratamiento es quirúrgico y con una tasa de recurrencia en las resecciones intralesionales de hasta un 25%, pero dependerá un poco también del estadio Anakin. En el caso de los tratamientos no quirúrgicos, que actualmente ha ido cobrando un poquito más de importancia, especialmente en tumores de localizaciones complejas, como el que vemos en el escáner y la resonancia al lado, paciente que me tocó hacer una biopsia el año pasado o antepasado, uno pudiese plantear, dado lo mórbido de un tratamiento quirúrgico a ese nivel, el uso de justamente estos anticuerpos monoclonales como el denosumab, que no se recomienda en todas partes, sí, como un tratamiento de primera línea. Sí. La embolización tiene recomendaciones variables. Algunos grupos, como el Instituto Rizzoli, lo recomiendan como tratamiento único, especialmente en tumores de ubicaciones complejas como el que se ve ahí. Pero algunos grupos de estudio de tumores, como el de la O, no lo recomiendan. También hay algunos otros métodos de tratamiento, como el uso de esteroides, calcitonina, que la verdad es que en las revisiones no se recomienda mucho su uso.
La radioterapia solo en casos no operables y en que probablemente ustedes tengan mala respuesta también al uso del denosumab o algún similar. Porque el riesgo de sarcomatización siempre existe con el uso de radioterapia. Entonces, la recurrencia global de este tumor es más o menos entre un 10 a un 44% y es baja cuando se logra una resección completa. Eso es importante y ahí depende sí un poco del estadio Enikin. Los estadios Enikin 3 probablemente es lo que más se recomienda tratar de hacer una resección en bloque. Luego tenemos el tumor de célula gigante. La incidencia de este tumor es entre un 1,4 y un 9,4%. De histología benigna. También se manifiesta con células gigantes multinuclear y tiene una expresión alta también de estos receptores RANT. Por lo tanto, también tendría respuesta importante al uso de estos anticuerpos monoclonales, como el denosumab. Localmente es agresivo y puede dar metástasis, hasta un 5% de los casos, como ven ahí, que son realmente pulmonares, pero resecables. Tiene una alta tasa de recurrencia, puede presentarse con un patrón erosivo en el cuerpo vertebral y educación torácica habitualmente. Aquí vemos una imagen, un escáner de un tumor que se ubica a nivel lumbar con Enikin 2, ¿no es cierto? No se ve una agresividad significativa hacia partes blandas. El diagnóstico diferencial debe plantearse con el quiste oceaneurismático, metástasis, cordoma, y en algunos casos también puede plantearse, y lo hace histológicamente indiferenciable, con el tumor pardo. Y es más complejo y probablemente hay que recurrir a otras cosas como la paratormona o el calcio sérico para tratar de diferenciarlo. Este es el caso que se ve ahí en un escáner de un tumor pardo. El uso de denosumab, actualmente más en boga como tratamiento prequirúrgico, está aprobado por la FDA, ayuda en el caso de los tumores Enikin 3 a obtener límites más resecables, digamos. El otro uso de otros tipos de tratamientos como el interferón alfa 2B no se apoya su uso rutinario. Los bifosfonatos no se recomienda mucho su uso como coayudante y se debería considerar solamente en los casos de inoperables. Y la embolización se recomienda en el tratamiento porque es un tumor hipervascular, especialmente antes de la cirugía. El tratamiento quirúrgico sería entonces el de elección y sería la resección en block, por ser curativo, ¿no es cierto? Pero cuando hay una resección intralesional se asocia a recurrencia. Ahí pudiese utilizarse radioterapia, pero hay que tener en cuenta los riesgos de sarcomatización que pueden presentar. Para los estadios entonces G3 de Enikin es necesaria la resección en block con una baja recurrencia, pero los estadios G2, ¿no es cierto?, pudiese hacerse una reacción intralesional con recurrencias que no son tampoco tan altas, que son bastante buenas, muy parecidas a la resección en block cuando son estadios G2. Los osteocondromas son tumores benignos. Recuerden que es el tumor benigno más frecuente del aparato ventricular. En columna no es tan frecuente. El riesgo de malignización es bajo, existe sí, especialmente la osteocondromatosis múltiple. Tiene una predilección por la vértebra C2 y columna cervical en general. El diagnóstico es difícil con la radiografía simple, el escáner puede ayudar. Y la resonancia nos permite identificar el capuchón cartilaginoso, que nos pudiese orientar bastante más. En general, la conducta puede ser de observación periódica versus resección. En general, como no producen compromiso neurológico, dada su ubicación en elementos posteriores, la conducta puede ser perfectamente de observación. Otro tumor frecuente, como había hablado recién el doctor Droguet, el hemangioma, es el más común, ¿no es cierto?, el tumor benigno más común de la columna.
histológicamente corresponde a grasa con vasos con paredes finas. La ubicación torácica probablemente es lo más común, y en el cuerpo vertebral, los elementos anteriores, ¿cierto? La mayoría son asintomáticos, ocasionalmente pueden ubicarse en elementos posteriores y ahí por compresión medular se hacen sintomáticos. En la resonancia, como es grasa, habitualmente vamos a tener una alta señal en T1 y T2 con supresión de la señal en STIR. Eso es lo característico de los hemangiomas típicos. Cuando hay baja señal en T1 podría significar algún grado de actividad y eso habría que observarlo, al igual que si hay compromiso de parte blanda o compromiso peridural. Claramente ahí el hemangioma sería un hemangioma con actividad atípico de observación o de intervención. Aquí hay una diferenciación entre los típicos y los atípicos. Los típicos, alta señal en T1 y en T2 porque son de predominancia grasa, y los atípicos, como tienen predominancia vascular, pueden verse también con aumento de señal en el STIR y ahí nos puede complicar un poco en la sospecha de otro tipo de tumores o confundirlos con metástasis. Entonces, los hemangiomas agresivos habitualmente se ubican en, que son los del punto de tratamiento quirúrgico en definitiva, se ubican a nivel de la columna torácica, habitualmente comprometen todo el cuerpo vertebral, también puede haber compromiso del arco neural, hay compromiso de partes blandas y puede haber una expansión o adelgazamiento de la cortical con un trabeculado irregular. Si ustedes juntan tres de estos criterios, digamos, debería indicar que este es un tumor agresivo, probablemente ya de tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es variado, depende un poco cómo se manifieste clínicamente el tumor. En los casos de los tumores de hemangioma que se manifiesta con compromiso neurológico, probablemente el abordaje inicial va a ser la laminectomía y fusión, estabilización, ¿no es cierto? Y dependiendo después su extensión, pudiese plantearse un 360 grados. La embolización en estos casos es necesaria porque es un tumor vascular con sangrado profuso dentro de la cirugía. El tratamiento con vertebroplastía básicamente se indican aquellos que tienen dolor y que puede asociarse fractura con éxito bastante alto. Es un tumor radiosensible, por lo tanto esta es un arma que podemos utilizar como segunda línea si no tenemos buenos resultados con los dos primeros. Y las inyecciones de etanol que actualmente están más bien en desuso. Como resumen, aquí hay una tabla con los diferentes tipos de tumores benignos, primarios de la columna benigno. Como se dijo recientemente, es importante la edad y la localización para poder diferenciarlo entre uno y otro, ¿no es cierto? Y evidentemente la histología con la biopsia y las imágenes. Este cuadro sirve bastante como para tenerlo por ahí guardadito para ayudar a diferenciar este tipo de tumores, que son de frecuencia bastante poco frecuente, digamos. Gracias. Bien, preguntas de este tema, dudas.